Pero por favor, compartan. XBI Podcast en español, jugamos a hacer un podcast. Buenos días, tempranito hoy. Yo creo que este ha sido el podcast más temprano que se ha hecho aquí en XBI Podcast en español. Gracias a las personas que están ahí ya en el live y a las personas también que nos verán en diferido. Hoy vamos a traer en vivo a retransmitir lo que viene siendo el Nintendo Direct junto con el Treehouse. No sabemos qué Nintendo tiene preparado, pero nunca estoy solo. No estoy solo tampoco hoy, aunque sea temprano. Hoy me acompaña Tavares. Ustedes saben, aquí en pata de diente. Si ustedes me dan el permiso, yo me voy a comer un yogur en lo que vemos el Nintendo Direct. Si ustedes quieren, si no yo lo voto, porque yo soy de ustedes. A la gente que te diga si sí o si no, pues imagínate, uno se debe a la gente. Por favor, aquí tengo que saludar a Mega Algodón, que anda por ahí. Dice, buenas. Gracias, Mega, por estar ahí. A Tato de Nonsense Gaming, síganlo en sus redes sociales, Nonsense Gaming. Tato junto a Sengoku, Mari, Mecha, ¿quién más se me olvida? Yeezy, tan querido los muchachos de Nonsense. Ahí anda el mío, el King, el rey King Azúcar. Jugamos a 6 un poco. Oye, ¿qué? la edición Cibao. Exacto, la edición cibaeña. Por ahí, a la gente que anda por ahí, gracias, de verdad. Dice aquí, dice Azúcar que no coma nada. Que no coma, dice él. Son malos tus seguidores míos. Ya. Mira, ya aquí Tato tampoco te da el permiso. Así que no te ahorita tiran una celda y estoy hablando de Mario Kart, porque no es Mire, y hablando de juegos, es lo que comienza, porque nosotros empezamos 20 minutos más temprano de lo habitual. Tengo que hablar aquí del código QR, el código QR de nuestro Discord, también nuestro grupo de WhatsApp y el código QR para Spotify, para nos escuchen donde quieran y como quieran, en formato audio. Si no se ha suscrito, suscríbase, denle a like a lo que hacemos. Activa las notificaciones y también comparte este contenido que está hecho con mucho cariño para ustedes. Y tengo que decir que hoy, precisamente hoy martes, luego en la tarde, 7 de la noche, tenemos XBI en español entrevista. Tendremos a Chaotic Edge 15. Estaremos hablando aquí con Chaotic, una entrevista bien chula como solemos hacerla junto con mi compañera Elincita. Dice aquí Tato, señor Elvio, me puso más viejo de la cuenta. Necesito después hablar seriamente con usted. Bueno, hablamos. Tranquilo, hablamos. Dice aquí Mega Algodón. Puede que se anuncie los Call of Duty Black Ops y uno. Pero tenemos un insider aquí. No sé si irá la 1, pero dijeron que en PS Store ya se fichó, pero van a ver ser por como el primer Red Dead Redemption. Ok, ese hombre insider full. Muy duro. Y dice aquí Castir, dímelo, Castir. Pelame la banana. Juana, pelame la banana. Potasio. Castir de Hablando por Hablar Podcast. ¿Qué más tenemos? No le haga caso a ese que te quiere violar. ¿Cómo así? Oye. ¿Qué? ¿Pero cómo así? En fin. En lo que empezamos aquí, vamos a hacer un podcastito breve aquí. Y tengo que hacer la pregunta de rigor. Tavares, tú no te lo estás esperando. Ahí va. Cuéntame, ¿qué estás jugando? Dime, Tavares, ¿qué estás jugando?
Estoy jugando lo más duro que hay, J-Ball. Señores, yo lo digo. Yo soy fanático de la película de J-Ball. He tenido la oportunidad y el placer de verlas todas. Aunque no estoy de acuerdo en muchas cosas con mi hermano Elvio, que también es fanático. Pero ok, gracias. Señores, ya yo he jugado juegos de J-Ball anteriormente. Bueno, que la mayoría de los que estamos aquí hemos probado la GoldenEye. Hemos probado la que salió para la 360, creo que fue la Quantum, la Casino Royale. Exactamente, algo así. Pero nos quedamos, aunque por ejemplo para su tiempo la GoldenEye fue buena, yo la disfruté bastante, pero siempre sentía como que uno se quedaba como con un sabor agridulce, un sabor amargo cuando uno jugaba a la James Bond, porque uno decía como, coño, las películas son demasiado duras, este juego tiene demasiado potencial. Y ve también, como si fuese envidia, si se puede decir envidia, los juegos de Hitman que son buenos, pero la película de Hitman no es verdad que es mejor que la película de Hitman, tú sabes. Sí. Coño, pero si los juegos de Hitman son tan buenos, o son buenos, ¿por qué no han hecho todavía? ¿Por qué no han dado con un juego de James Bond que esté a la altura, que valga la pena? Señores, y yo no voy ni por la mitad del juego, pero de la forma en que ellos hicieron el juego, ellos te hacen sentir que tú eres el creador de la película, como que tú no estás filmando la película. O sea, hicieron tan bien ese juego, las escenas de combate, las escenas también normal, caminando, cómo él camina, cómo él se infiltra. El tema eso de engañar, que él, por ejemplo, tú de repente entras a una habitación, no te esperas que haya una persona ahí, te da la opción de tú engañarlo, o sea, sugestionarlo, hablándole. O sea, señores, el juego está increíble. Y le digo, yo no voy ni por la mitad. O sea, yo estoy... No sé si es porque yo soy fanático de la película de James Bond, pero como juego yo lo veo muy bien. Yo no sé qué tú dices. Yo lo acabé ya. Me quedé con muchísimas ganas de más, de verdad. No tengo nada malo que decir del juego, exceptuando que en ocasiones los tiempos de carga son muy extensos, entiendo. Por ejemplo, cuando te matan y tienes que volver a recargar la partida. Pero lo que son la historia, la trama, cómo tú te desenvuelves, la forma que tú tienes de resolver las situaciones, el cast, o sea, los personajes. Este juego de Bond se puede comparar, yo entiendo, con dentro de lo mejor que se ha hecho del personaje en cuanto a medio. Incluso tú lo puedes comparar con cualquier película de las mejores de Bond y le hace sombra porque es muy, muy bueno. Excelente juego, de verdad. Yo me quedé con ganas de más. Incluso, algo de lo que no se habla mucho es que la conducción, cuando tú vas en los vehículos, se siente súper, súper bien. No decirte eso, loco, la función está buena. Y las escenas que son encriptadas, por ejemplo, que son muy cinemáticas, o sea, está bien, todo bien integrado, o sea, tú te vives la movie, bro. O sea, tú te la vives de una manera, ese juego está genial, genial. No, y el detalle de... Ya empezó esto, fue. Eso, chequeame. No. Están hablando de Star Fox. Ahí. ¿Vas a hacer un Treehouse de Fox? Vamos a ver. La actualización comienza. Vamos a ver. June 25th. Ahí, pero Carl. Escúchame que interrumpimos lo que estamos hablando, pero venimos a esto, ¿verdad? Venimos a esto, pues. Let's go over some updates to the Vamos a ver, service. Y yo sin sueño. Nintendo Music can now be accessed on web Ahí están browsers, hablando de lo so que you viene can listen siendo on la... your computer. Sí.
De mi parte, A larger yo screen estoy jugando helps make it Batman, easier to identify game la titles Lego and Batman playlists you're interested de in. Asia Farting. Y No la llevo ya. la llevo, yo estoy tratando de hacerlo todo, voy como por un 30%, 40%, loco. The Nintendo Music app is also Yo me lo estoy available on gozando como un compatible niño, tablets. loco, como un fucking niño me estoy ¿Con qué gozando. vamos That a means you can browse compraría? music on a A larger nivel screen de than you find jugabilidad on a y de smartphone. la Es que tiene vertiente. mucho de, incluso tiene ideas muy locas que caben perfectamente en un Arkham. O sea, el hecho de que tú puedas jugar tanto con Batman como con otros personajes, el You can lore, also me enjoy gusta Nintendo también Music que on the road voy a bajar un ching aquí, en lo que yo empiezo. with Android Auto and Apple CarPlay Estás hablando de support. cosas de aplicaciones y ese tipo de cosas. Music can be selected La from the Batman, touchscreen. Voice control me is also gusta el hecho de que el lore, genial. Las situaciones la You can mezclan. Por say, ejemplo, "Play a rainy day." hay situaciones que te mezclan la To play primera music that fits película the con scenery personajes and que vibe of your no drive. necesariamente tuvieron en la primera película de Burton, por ejemplo. Las caracterizaciones que tienen los personajes, que son bien funny. Cada personaje también tiene habilidades propias, que sí o sí tú tienes que ir combinando tanto a Batman como tu companion para tú poder resolver las situaciones, loco. Está bien bacano, bien bacano, bien bacano. Nintendo Music is included with an Bien, active bueno. Nintendo Switch online membership. No entiendo lo que tú dices, Tato. No entiendo lo que tú dices realmente. Ah, que al YouTube le dejo dice like. Sube YouTube. Tú le das donde dice like y se pone el día. Si estaba gris, que no está en vivo. Tú le das ahí no dice like, al lado del volumen. Ok. Y se pone el día. Ya, ok. Gracias. Ahí. Vamos a esto. Let me try. Ah, no, yo lo que estaba anunciando ya lo que se ha anunciado. Muchas gracias, Tato. Pues bien, ya che, abandonamos. ¡Ay! El papá de él soy yo ahí. Oye ahora. Ay, Oye ya, ahora. ya, Mario Tennis. Tú estás loco. Doy clase los miércoles ahí, señores. tú sabes. Hoy. Melina. Yeah. Dale para acá, Melina. Melina tiene que estar trabajando. Ahí anda la guandula, Carla Gamer también. Gracias. Mucha gente temprano, ¿eh? Mi gente latino. Melina del Paso. Mira, Tavares, yo soporto un par de manitos de Mario Tennis, ¿oíste? Está bien, búrlate. No, en verdad, loco. No te voy a decir palabras de compuesta. Mira la Kirby también. Ah, También, papá tuyo ahí soy yo. también. No, pero mira, ve. Para tu información, Carla, estoy de vacaciones. Muchas gracias. Déjame participar. Esa kilvitadura, loco, pero yo entiendo que yo esperaba más. A mí me encantó, loco, la campaña, de verdad. La campaña está bacana. Yo esperaba más, loco. No, pero es que lo que tú quieres. Lo que pasa también que este juego es fácil. Ey, ¿te acuerdas? Diablo. ¿Te acuerdas de la cuestión de los puntos cayendo? Los puntos. Maldito. Back at it again on Yumian Islands. Tú ves el Tomodachi Live. Crystal seems to be everywhere these days. Yo no Carla ahí paso. cobrando. But what's she spending her money Poniendo on? multa. All right. Work it. I give up. Dice Melina que estoy esperando que anuncien hoy el Ace Crystal Tony has a new gift.
7 años de... part-time 7 después de 10 años. friend. Pongan que ustedes están esperando ahí. Pongan en los comentarios. Vamos a hacer porra. Oye, de que juego más feo. Oye. She understands that sometimes Ah. you need to be with nature. 4K a Share quality 240 time, goofing off with friends. Acércate al micrófono, que siento como que te va a veces. Vale. Por favor, You compartan. can explore your creative side. Señores, denle alar si pueden al video. Suscríbanse, activen la campanita. Compártanlo si pueden, por favor. At the Para end of the esas day, Crystal never clocks out. personas que no quieren trabajar a esta hora, se están But she desayunando en su does trabajo have to clock o si back están in en at su the casa. food mart. Cuando quieren trabajar tampoco, ¿dónde van? That's a good Tú ves que te oye lejos, dice Carla. No, y Carla que Living the la dream. perfeccionista del sonido, le dicen acá. No, pero que te oye, tú te estás oyendo como que te oye por el micro de la computadora, creo. Mira, a ver, revisa. Ay, sí. Y ahora, Ahora sí. oye, estaba en la vaina de la computadora, escucha. Que yo estoy de dieta, señora, ayúdenme ahí. Manda dos, Melina, que estamos en pate de dientes, literalmente, ¿eh? Que no, oye, que no se come fritura. Oye, pero, Ahora. él me tiene una saliendo en su casa, él sale a mano derecha ahí mismo. Ahora. Ahí se compra los platicos de sofón, Melina. Partió por la mitad así, le quitan la tapa de arriba, con totones y unos salames que parecen una rueda de un carro. Oye. Oye, Tabar es catering. Vamos a ver con qué. Vamos a ver, disfruten el show, señores. Ey, loco, Melina es heavy, loco, la conocí en persona al final. Melina es mía, Melina es Sí, sí, mía. sí, está querida ella, está querida. La querida Melina es muy bacana, en verdad. Y a Mauri también es muy bacana. Bueno, viene bobo, señores. Nada, vale. A seguir cogiendo prestado. ¡Ay! Hasta el caco me pica. Maldita sea. Entonces esa vaina no. Nada, ponerme la gafa del dron y jugar. Hello, everyone. Ay, I'm Yoshiaki Koizumi, and Mi I'll be tío. your guide for today's Nintendo Direct. First, here's a game that's coming to the Nintendo Switch system. Please, take a look at this. muy duro. Hello. Beep. My name is Lowell Miss Reeds, and I'm known for my reading aloud skills and more. Beep. Oye. I'm here today to help show you the Rhythm Heaven Groove game. Beep. Tiene ahí, pues, ya. Rhythm Heaven Groove. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician.
I can't lose. And use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA. BA. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Es una cura, loco, jugarlo. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Heaven Groove hits the Nintendo Switch system July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Oye, ya Melina lo tiene. That was Rhythm Heaven Groove for Nintendo Switch. So sí. You'll also be able to play it on the Nintendo Switch 2 system. Please wait just a little longer for its release. From here, we'll introduce games coming to Nintendo Switch 2, including some games that will also be available on Nintendo Switch. Eso sí, que se fuma un bate jugando Let's eso. begin with some headlines. Master the way of the sword. Let's see your best today. Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to Yo probé turn la the demo, tides loco, y of está battle. muy bacana, en verdad. You can even use Joy-Con 2 motion PlayStation controls 5. to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Oye. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, pero and reveal new weapons, armor, Ay, or ay, ay, skills. ay, ay, ay. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. Está From a querido, fighter caote specializing también. in close-range combat to a mage skilled in spell casting, choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Lo Fighting daña, Cate. alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Ese jueguito de Nintendo Switch está bacano. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Nativa. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike.
defeat enemies to acquire new skills, then strategically deploy them to fit the situation. Ojo, por ver la gráfica. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Yo la aguanto, loco. Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Blast off in the Ese jueguito estaba caro. Es el que yo estoy esperando. Protect your home in an expedition Ya, lo across recuerda the tanto a galaxy. Daft There are many Bueno. interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on the Diablo, Nintendo Switch 2 septiembre system también, September bárbaro. 3rd. Mierda, pero ya, Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey El through the diablo. blade of dreams in this bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up to Me gustaba Rayman pila a mí and his Rayman, yo friends tenía to para Play, leap, para Play 1. glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Ride dragons across Siempre está realms. difícil, muchachos. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Oye, Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Bien, Switch bien, 2 bien. October 1st. Me gusta mucho. It's a great day for a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. They might even be a little unconventional. Ese va a estar como para PC, yo creo, era. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Ay, mis ojos. Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Me lo hago. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your y liking. yo con hambre. Then serve your customers as you run the restaurant. Yo me como una vaina de esa, sé cómo se By ve. searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Dime, Use una double chuleta en fruit un abilities cofre. to prepare Mira, piping Carla, hot Carla le steaks. encanta. Or whip up Este juego dice tongue-tingling Carla. tauntaun noodles. You can make Dale pa' all allá. sorts of delicious dishes. Esperemos que lo compre, no que lo Spend pirate. in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Oye. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto the Oye, que ya Nintendo los Switch compren 2 en el celular. and Nintendo Switch systems Dama. October 23rd. Nada, valor. Bueno, Y la vaina ahí, ¿cómo se llama? Cocopia. Cocopia. Cierra los ojos, Elvis. ¿Qué? ¿Cuál?
Ay, mi vida. Abajo el agua ahora. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Nada, señora, hablamos ahorita. Wow. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. This free update is scheduled to release in August 2026. Bueno, puedo hacer mi vida hasta agosto. And there's more. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Bueno, señores, los que quieren saber de él, hablen con él hoy. Que ni su familia. We hope you're looking forward to more content for Pokemon Pokopia via a free update and paid DLC. Next, please take a look at this. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. Rita, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Passed to me, Blade. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. A través de Instagram. Marathon Gaming con el Capitán Zumbi. I'm figuring it out. Zumbi. Sí, el legendario Zumbi por ahí. Está querido, Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. You look upon the Promised One, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. Septiembre también. Fire Emblem Fortune's Weave launches September 17th. Alongside the standard edition, there will be a special edition, the Fire Emblem Fortune's Weave Dagdan Collection, that launches the same day. Please look forward to it. Let's continue with some more headlines. El tío mío con lechuga.
Welcome to the next level of ninja battles. Vamos a ver. The first part of Ninja 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. You can also blow a bubble to float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system next spring. The DK Challenge barrels in. Hey, Chucho! Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Try out one's geared for beginners. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges starting later today. Oye? Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. Hey! From the creators of Vampire Survivors. The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, cast a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A
hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this fall. Coño, están tirando pilas de juego, ¿no? Coño, de vaina, de... Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. Eso, exactamente. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on the Nintendo Switch 2 system August 6th. Y Mario Kart también, Carla, Later segundo. today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2 June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Algo más que Mario, ahí está. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke. We still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have speed. You've sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant Blades. Muramasa, Marina. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Los 3 juegos, loco. Not only that, Bárbaro. Con nuestro maestro APA. but you can travel in a high-speed vehicle in the first game. Yo lo tengo Control separado, blades me to lo voy a fight mercenary comprar. squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. 3 Xenoblade Chronicles games are getting Nintendo Switch 2 editions. Bravo. New features will be added to each title, so we hope you'll check them out. Mira, y ese juego no se ve mal en el 1, lo que pasa es que se le caen los Xenoblade frames. series is La about to distancia begin. dibujado. Here are some early moments from the game. Anima は世界の源である。水も火も風も世界を構成するそのすべては大地を流れるアニマが形を変えたものだった。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。
Son bacanos, sí, debería de こ probar の todo 剣の un 名に día. 恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業だ。奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？Estoy aquí ya. を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が賄われる。田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。Otro Xenoblade. Ay, madre mía. What? Genesis. Oye, APA. Del maestro APA. Wow. 2027. Bien. Xenoblade Genesis marks a new beginning. What kind of story do you think will be told? Estos juegos Please son look forward to future updates. bastante, muy bacano. La historia es muy profunda y la jugabilidad es muy Please particular take a look at también. this. Muy bacano. Lo recomiendo. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows, or even handles. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing. Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, and spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. La 3 yo la tengo. Tilt the controller and fly around freely in prop plane. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. ¿Era? Ey, soporto yo, oíste. ¿Pero? Papá tuyo yo en ese juego. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on the Nintendo Switch 2 system October 22nd. Pre-orders begin later today on Nintendo Está bueno. Nintendo Switch Sports Resort is coming to Nintendo Switch 2.
We showed all the sports included, but since we have the opportunity, let's try one of the new sports, thumb wrestling. Let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. If you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. Here's to a great thumb wrestling match. The thumb moves. Nintendo se Just burla, like loco. this. Se burla, loco. Here we Mierda, go. uno ve... Let's have a good match. Oh, got him right away. Oh, they broke free. All right. Let's try this. Oh, we bumped thumbs. Ah, ya yo entendí. Go. Hold it. El dedo se mueve. Oh, they broke free again. You have to keep them pinned. En dirección del Joy-Con. Nope. Wait. Whew. I was worried for a second there. Okay, thumb started to sparkle, and the nail got bigger. Hold on a second. That's not how it's supposed to go. It's okay. Everything is fine. My thumb returned to normal. Kaizumi está loco. Sparkling again. Now let's try. A mí lo que me da, Oh, I got deflected. que uno ve eso de fuera y dice, coño, qué estúpido de ese juego, loco. Wait a minute. Loco, y es más funny que el carajo. Se tripea pila después. I lost. Con lechuga se está divirtiendo. Please wait a little longer for Nintendo Switch Sports Resort. Let's move on to more headlines. Ellos hacen de lo más simple, lo convierten en una vaina de ellos, loco. Land ruled by dragons. Pero vaina ahí es... The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Mentira. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Get on board for these games. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Party Land. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Es como un party de Hello Kitty. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Party Land launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. Si me ven jugando Let's online, get down no me there and juzguen, finish the job. Por favor. Ya me llegan notando aquí los juegos que me van Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Well done, Fox. A battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2 June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals.
Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshelt, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on the Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch systems October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Piku Niku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable guys? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Piku Niku. Prepare for an all-new monster-filled adventure. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Dímelo, Juan Castano. Do you fancy? Scout it. Soul Flame, dime a ver, papá. Win it over and it'll fight by your side. Nintendo being Nintendo. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Dragon Quest. Huh. About time you got here. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. And those from software. Oh, ooh. Oh. Ok, verano la beta. Ese es el juego exclusivo de Nintendo Switch de From Software. Ok. How was that? Next, we have more news about an upcoming treasure hunting game. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders.
a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deccut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual, that's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Se ha visto bacano, loco, el Splatoon. La campaña del primero y el segundo tiene Looks like the treasure they're after buenos is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration line. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. Don't forget to check this out too. See ya! Okay, pero yo vi, no, en julio. Okay. En julio. So what did you think? Splatoon Raiders is just around the corner. We'll also be releasing new Joy-Con 2 controllers inspired by Deep Cut. We hope you're looking forward to it. Let's see some more headlines. Vaina, ¿cómo se llama Ah, no. Pensaba que era Pikmin, ¿cómo es? Es de la gente de Undertale. El juego de Undertale. Ay, es que ellos son duros. Deltarune. Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. This battle's ours. There are monsters roaming this world, as well as other candidates.
and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on the Nintendo Switch 2 system November 12th. La Switch no tiene que hacer la consola de Nintendo con más third party que hay. Survive. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Un poco frío ahora los juegos. Este juego de desastre. Hace bien, claro. Oye, es Marindo, loco. ¡Vámonos! Oye, Roque. Roque se atreve a comprarlo ahí también. Observen. Mira, ¿y Z? ¿Qué? Es de Gear Solid 2. Oye. Eso es con Raider. Ya, pero están puestos de China la gente de Nintendo. Mira, los runners, loco. No. Qué juego, Nintendo te fija los que juegan en la consola. Están metiéndole muchísimos third party, ¿no? Pues eso era lo que la gente quería. No, pero ¿cómo se dice este concepto? Cuando el juego está bien hecho, optimizado. Bien optimizado. Los juegos, cuando ellos lo tiran, están bien optimizados en la consola, pero nítido. Tienen que cumplir con cierto, son muy rigurosos con eso. Mira, Kingdom Hearts. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Que yo me acuerdo que tengo un juego que, Señor Jesús. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化して存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。¿Conoce a quién? ¡Ey! Pero es súper bacano.
Dohan 4, loco. Ajá, ¿y para cuándo? Ya. How was that? Next Kingdom Hearts de hombre. is our last announcement. Please take a look. Gracias, Caco Lechuga. Pero Fleja es un hater. Es un Long hater. ago, there was a land called Hyrule. Míralo ahí. Created by ¡Ay! Ya. At the very Ahí edge está. of this kingdom, there lay a small forest. Silencio. Within it, an ancient Ya, solitary ya, tree ahí ya tuviste que lo quietly que. watched over the Ya, sí, inhabitants un baile, of un the remake. forest. Qué dificultad. Lo siento, Elvis. These Lo forest siento. dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Tiene un cólico. Ahora se ve hermoso, loco. Se ve hermoso esta vaina. Aunque Elvis no lo quiera. Pues yo la voy a comprar igual. The Legend of Zelda: No, Ocarina no. of Time Yo la voy will a be comprar igual, reborn loco, on pero Nintendo bueno. Switch 2. More details will be announced in the future, so please look forward Diablo, to pero them. que hijo de su maldita. That's all Loco, for today's pero, Nintendo Direct. óyeme, si se ve Earlier this así el year, juego. Devon-san todo was se ve appointed as the new president of Nintendo ¿Tú of le viste la America. piel, la línea? We'd like to conclude this presentation with a few words from Devon-san. Crema, está acostado. Thank you for watching. Pero enseña algo más. Viene el Diablo. Treehouse de Thank you, vaina, Crazy loco. Me-san. Hi, everyone. I'm Devin Pritchard, and after 20 years at Nintendo, one of my favorite things about gaming is still that moment I get to try something new. I watch the trailers, I hear about a game, but the moment I pick up a controller, that's when it all comes together. And for me, that's what games have always been about. Those little moments that surprise me and allow me to immerse myself in different worlds. You can read about a game, you can watch a trailer, but nothing beats seeing it for yourself. And that's a big part of what Nintendo Treehouse Live is about. Getting a closer look, hearing from the teams, and spending more time with the games themselves. So let's get to it. We've got a new Nintendo Treehouse Live ready to go, with a few games I hope you find interesting. And if you enjoyed Splatoon Raiders in today's Nintendo Direct, this July at San Diego Comic-Con, we'll have the game playable on the show floor. Because at the end of the day, I think the best way to understand a game is to pick up the controller and play. Exacto, no velo por YouTube, Thanks gracias. for watching. I'm really looking forward to sharing more of what I love about games and bringing those experiences to all of you. And now it's time for Treehouse Live. Over to you, team. ¿Qué es lo que van a enseñar en Treehouse? Hi everyone, welcome to Nintendo Treehouse Live. My name is Teresa and I'm joined here by Gab, Dan, and Rob. Star Fox. We're Muy here bien. to talk about Star Fox, coming out June 25th. It is a cinematic shooter. We're going to focus on the single player game, and then we'll go into the multiplayer in a later segment. But Dan, why don't you take this away? Yeah, we're going to start right out here in this new cinema scene, right on the Star Fox Tenemos Bridge, cosas de la cuales Bridge of the hablar. Great Fox, which is the base for the Star Fox team. The team is just coming out of Para mí el VR evento estuvo training bien session, porque enseñaron de todo. which is part of the tutorial. Independientemente de que a ti no te guste cierta cosa, tú sabes, y evidentemente Nintendo tiene su chinada. Pero por lo menos se mostró lo que todo el mundo está esperando, que era el Zelda.
Y si ellos no lo mostraron ahora, si tú te diste cuenta, ellos no mostraron nada más allá de septiembre, loco. O sea que Ocarina of Time tiene que salir para Navidad o qué sé, octubre, algo por ahí. Yo no creo que ellos le van a dedicar un direct, le van a dedicar solamente la serie. Mira, se quilló Melina que no mencionaron el bueno, se supone que ellos tienen que hacer otro, ¿verdad? Para mostrar el juego. Pero yo no creo que ellos lo tienen para noviembre tampoco. ¿Y para cuándo? Porque en el 2026 lo van a tener. Sí, pero es lo que te digo. Aquí dice que solo Final Fantasy y el trailer de Kingdom Hearts 4 subió. Después todo lo otro purria de ser King. Bueno, hubo muchas cosas heavy. A mí me gustó Xenoblade, el Genesis, que va a salir el año que viene. Yo soy de la gente, yo le dije aquí, yo no estoy de acuerdo con un remake de Ocarina, pero el primero que lo voy a comprar soy yo, y si se ve como se vio ahí el teaser, es bacano, pero... ¿Qué tiene el audio tú quieres al YouTube? El audio al YouTube. ¿Te lo bajo? Sí. Ahí. Y nada, loco, para mí fue una buena conferencia, en verdad. Hubieron muchos juegos muchos third party que la gente no se estaba esperando. A mí me gustó. A mí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó la Sport Resort. Tú sabes, ¿Tú sabes? Me gustó la RuneScape, que viene para Suicito. Ese juego, loco, va a atraer mucha gente, loco. Castir me dijo que es bacano el juego, que anda por ahí. Sí. Que dice ahí que odio la remake también. Lo que pasa es que y no es... Es verdad, hay remake que sí le hacen justicia a los juegos. Pero lo que... Y yo entiendo que las nuevas generaciones tienen el derecho a una reinterpretación del Zelda. ¿Entiendes? No hay ningún tipo de problema. Pero lo que Zelda significó, y más ese Zelda, porque estamos hablando de que anterior a ese no había ningún Zelda 3D. ¿Entiendes? Entonces... Ese fue el primero. Ese fue el primer Zelda 3D. Entonces, como ellos lo reinterpretaron, todo el mundo de Zelda en ese. Loco, en ese momento, en el 96, 90 y pico, te voló la cabeza. ¿Entiendes? Entonces, yo prefiero recordarlo así. Yo sé que más me va a causar... Mejor recuerdo tengo de Ocarina cuando lo jugué la primera vez que el recuerdo que voy a tener de otro Ocarina cuando lo juegue. Pero vamos a jugarlo, vamos a ver. Sí, loco, pero yo estoy totalmente seguro, por más bonito que se vea. Por más bonito que se vea. Aunque yo sé que Nintendo le pone su cosita, lo arregla, seguro, tú sabes. Hay algunas Cosas que se quedaron inconclusas por el tema de... No, y alguna escena... La época. Cinemática y ese tipo de cosas que ahora se va a ver mucho mejor que como se vieron en su momento. ¿Entiendes? Pero y también texturas, porque acuérdate que había muchas texturas de esas que eran pre-renderizadas. Pero nada, loco, hay que ver. Este año vamos a tener Ocarina. Y me gustó también la Kingdom Hearts, me gustó mucho. La Kingdom Hearts se ve mucho el avance realmente. Se ve mucho el avance. El Star Fox tiene la demo ya en Nintendo Switch 2 para quien la quiera probar. Dice aquí, entonces después viene y compite para el juego del año. Ese es el problema también. Se supone que no es justo que un remake compita, ¿verdad? Porque ya el juego anteriormente se hizo. Entonces,
ellos tienen que plantearse hacer una categoría de remake, pero le quita valor al título, entiendo yo, por muy buen juego que sea. Óyeme, es que es muy complicado. O sea, por ejemplo, sale Ocarina, ¿verdad? Salió la Ocarina, vamos aquí a plantear esto. Salió Ocarina of Time. Ocarina of Time es el mejor juego de este año, el remake. Pero tú no lo puedes juzgar como el mejor juego de este año simplemente por ser un remake. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Entonces es un problema, pero nada, disfrutarse su cuestión. Septiembre, loco, el mes de la muerte. Septiembre está picante, en verdad, para el bolsillo, para el tiempo también, porque hay muchos buenos juegos que van a salir en septiembre corriéndole a GTA. Está very difficult. Ahora está todo el mundo es así. Evadiendo noviembre. Y otra cosa es que me enteré, me hablaron por aquí, me lo mandó Sauer por aquí, por un grupo que estoy. Aquí habíamos dicho que Amazon pensaba tomar la licencia de Bond y hacer no depender de un juego de un estudio externo para hacer la próximo juego de Bond. Pero confirmaron que la secuela de Bond, de este First Light, tendrá una secuela y la va a hacer el mismo estudio. O sea que un aplauso. Un aplauso. Bravo por eso. De verdad que sí. Esa noticia me alegró el día. Bro, yo entiendo que Nintendo ha escuchado a la gente. Ha seguido tirando sus juegos, tiene su público, pero también, independientemente de que sean juegos ya, algunos de ellos que tienen sus años, ha agregado mucho third party al catálogo. Incluso yo no me esperaba juegos como Dragon's Dogma 2 en Nintendo Switch, para serte sincero. El Devil May Cry no me lo esperaba para Nintendo Switch, aunque son juegos que tienen ya su tiempo, pero que tienen calidad. Incluso el Pragmata también está en Nintendo Switch 2, que es un juego reciente. Ellos han hecho un buen trabajo con la consola. Lamentablemente estamos en una crisis cósmica con la cuestión de la inflación y los precios de la consola demasiado caros, sale a jugar. Pero nada, yo entiendo que estuvo bien, ha estado bien el evento, ha estado bien variado, muchísimos juegos que aunque no te guste todo, pero por lo menos uno, tú que tienes un Switch o el que tenga un Switch 2, dice, bueno, me interesa este pan. Sí, tú sabes lo compro. ¿Qué tú me dices, Tabar? Ay, mi Switch. Dios mío. Ni cuánto sufrir, Dios mío. No, yo. ¿Me oigo bien yo ahí? No, hay un TikTok. Muteate. Señores, ellos realmente se pusieron la pila. Señores. Eso de traer, por ejemplo, RuneScape, que es un juego realmente que va a funcionar muy bien en Nintendo Switch, porque es como si fuese un juego, ¿cómo lo digo? Como si fuese un juego de rol, pero no tan adentrado en ese mundo. Pero realmente eso de apostar a los third party, traer juegos de otras consolas. Muchachos, Elvis. Estamos en vivo. Eso de apostar a juegos de otras plataformas realmente va a funcionar bastante. ¿Por qué? Porque aunque Nintendo tiene su esencia, realmente la plataforma de Nintendo como hardware, como consola, le gusta a muchas personas. Y muchos de nosotros
queríamos juegos de otra consola que podamos jugar en esa plataforma, porque realmente es muy cómoda. Es una consola que tiene tema con la batería, que no dura tanto, pero cuando tú lo comparas con un roguelike, cuando tú lo comparas con... ¿Cómo se llama esta consola? Con la Steam Deck. Cuando tú la comparas con esas consolas portátiles, la Nintendo Switch le lleva la milla, porque es más portátil, es más fina, es más ligera, tú sabes. Y también el ecosistema que tiene Nintendo es mucho mejor que la otra consola, a lo que le dicen handheld PC, porque dependen de un sistema operativo como Windows y eso. O sea, Nintendo tiene su propio sistema operativo que no le quita procesamiento como tal. O performance, no le quita performance a los videojuegos. Entonces, y es más intuitivo, o sea, es algo de tú tienes el juego ahí, le di a play y ya, tú no tienes que ejecutar nada en qué sé yo cuánto, en qué sé yo qué, es mucho más fácil, eso es prender y jugar. Entonces, por eso es que realmente nosotros, los jugadores, estamos pidiendo, estamos clamando porque el Caco el hecho de jugar nos escuche y nos traiga al Nintendo Switch juegos de Tea Party. Ya vimos que metieron ahí varios juegos bacanísimos. Ahí Melina casi le da un mareo porque le metieron como 4 juegos de lo que ella quería. Y nada, yo me siento feliz, me siento contento, porque ellos están escuchando al consumidor. Mañana voy y me compro el Nintendo Switch de nuevo. Sí, porque señores, le voy a decir algo. Yo lo vendí, cometí un error porque quería meterme en otra vaina y nadie puso un huevo. Pero nada, la viaje trata de eso, así que estamos activos. Mira, me escucho bien ahora. Baja un poquito el audio. ¿Lo bajo un poco? Ahí está bien. Okay. Mira, aquí tengo, recapitulando, Raiden Heaven Groove, Onimusha Way of the Sword, Dragon Dogma 2, Raga Rising, Devil May Cry 5, Stellar Blade, Rayman, Orbitals, Big Wars, Pokémon Pocopia, la expansión, One Piece, Grand Gourmet, eso fue el que le gustó a Carla de la comida, Fire Emblem, Fortune's Swift, Ninjala 2, el Ninjala se ve bacano, Jujutsu Kaisen Survivaton, la cuestión de Donkey Kong, el Challenge, Lord of the Fallen 2, Lies of P Complete Edition, Xenoblade Chronicles Games, el pack, Xenoblade Genesis, Nintendo Switch Sports Resort, RuneScape Dragon Wilds, Star Fox, Final Fantasy Resonance, de Dos Blood, el exclusivo de From Software, Dragon Quest Monsters, Splatoon Raiders, Metaphor Fantasio. Espérate. La cuestión de Delta Room, Kingdom Hearts, el pack, Kingdom Hearts 4 y The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, aparte del popurrí de todos los juegos con Raider y todo eso. O sea, que estamos hablando de que en ese tiempo se mostraron, lo voy a contar ahora, por todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 juegos, de los cuales se hablaron en el directo. Okay. No está mal, en verdad. En verdad no está mal. Ya Melina, ajá. Ya no hemos comprado nada, Melina, ya. Se compró uno para ella también. Nada, espero que le haya gustado este directo. Los que tienen Switch 2, vayan y prueben el Star Fox, a ver qué les parece. Yo voy a hacer lo mismo. Esta tarde, noche, vamos a estar en XBI Entrevistas junto a Chaotic Edge. Vamos a estar teniendo una conversación
interesante con él, junto con mi compañera Elincita, en XBI Entrevistas. Así que eso va a ser a las 7 de la noche. Ahorita, así que espero que se den la vuelta por aquí. Gracias a las personas que estuvieron, a quienes nos verán en diferido también. Melina, Carla, Chaotic, Castil, King Azucra, Mama Juana, Soulflame, todos los que estuvieron por aquí, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo a estas horas tan temprano, por pasarse. Y nos vemos ahorita. Mira, Algodón también, que estuvo por ahí. Y nos vemos ahorita. Tavares, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias por estar aquí, bro. Me pueden encontrar en Twitch, como Tavares Gaming. No, el placer es mío, tú sabes que... Tienes que seguir haciendo el directo de Bond, loco, para que... Voy a poner para eso. Lo que pasa es que yo le presté la cuenta a un amigo y él no me deja jugar a veces. Oh, sí, yeah. Así que, bueno. Te siento pero extra débil. No, pero sigue haciéndote el directo de Bond. Avísale a ese amigo que... Él mismo que va a probar la Lethal Fall de... ¿Para qué? Va a aprovechar que tu amigo... Va a jugar Lethal Fall. Sí. Va a jugar Lethal Fall y tú entonces vas claro. a entonces hacer tu directo de Bond. No, tiene que darle. Dile a tu amigo también que la pruebe. Este tipo se pasa, loco. Señores. Melina, tú estás querida, Melina, de verdad. Melina está. Melina, públicamente te estoy diciendo, por favor, oye, si tú no tienes nada que hacer este viernes, necesito que estés en XBI Podcast en español, que tenemos una cosa que hablar. Oye. Públicamente te lo estoy diciendo, oíste. Porque quiero saber algo de antemano, que yo sé que tú eres la persona adecuada para hablar de ese tema. Así que te espero por aquí si no tienes nada que hacer. No nada, yo soy Elvio. Sigan las redes sociales de XBI Podcast en español. Vamos a traer mucho contenido que tenemos atrasado. Tavares, tenemos que hablar algo. Quédate en aquí, no te vayas. Y cuídense mucho. Ahorita venimos con XBI Entrevistas. Recuerden que esto no es un podcast. Jugamos a hacer un podcast. Y espero que hayan disfrutado de este Nintendo Direct. Mucha gente, el azúcar se estaba durmiendo, pero yo sé que mucha gente le gustó. Sí. Cuídense mucho y nos vemos ahorita a las 7 de la noche, hora del este. Bye bye. XBI Podcast en español, jugamos a hacer un podcast.